Mi nombre es Iván Montoya Vivanco, soy profesor de la Facultad de Derecho de la PUC y esto es Enlace Derecho. Con frecuencia vemos por la televisión noticias muy lamentables: asesinatos a manos de sicarios, robos a personas e instituciones, muertes de mujeres a manos de sus parejas, sobornos recibidos por funcionarios públicos, entre otros graves hechos. Pues bien, la sociedad peruana, al igual que muchas otras sociedades, consideran este tipo de conductas como muy perjudiciales para la convivencia social, es decir, comportamientos que afectan el ordenamiento básico de la convivencia pacífica y tranquila en una sociedad como la nuestra. Para evitar este tipo de comportamientos, la sociedad acude a diversas instancias sociales: la familia, la escuela, la universidad o la iglesia. Pero la sociedad, a través del Estado, también dispone de otro mecanismo más formal y más drástico para evitar ese tipo de comportamientos. Se trata del derecho penal. Esto es, del conjunto de normas, de prohibiciones y mandatos que, frente a su incumplimiento, están amenazados con una consecuencia drástica. Se trata de la pena de privación de la libertad. Así, por ejemplo, cuando se incumple la prohibición de matar o la prohibición de robar, la norma amenaza con una pena privativa de libertad muy grave. A este concepto de derecho penal se le denomina derecho penal en sentido objetivo. Pero a la potestad que se le ha reconocido al Estado para prohibir o exigir conductas, así como para calificarlas como delitos o imponerles penas, se le denomina derecho penal subjetivo. Es en este sentido donde debemos de tener mucho cuidado, dado que el Estado puede sentirse tentado a crear muchos más delitos o aumentar mucho más gravemente las penas, sin límite alguno. Es decir, podemos llegar a situaciones tales donde cualquier comportamiento que realizamos o dejemos de realizar pueda considerarse delito y estar amenazado con una pena de prisión. Es por esta situación que nuestra Constitución reconoce explícita o implícitamente una serie de principios y derechos que limitan la potestad punitiva del Estado. Esta potestad punitiva del Estado se encuentra justificada, según nuestro Tribunal Constitucional, por la finalidad última de proteger bienes jurídicos relevantes para la convivencia social. Y esta protección se puede realizar a través de fines preventivos, esto es, el mensaje a la generalidad de los ciudadanos para que eviten esos comportamientos dañosos para bienes jurídicos, y con relación al concreto infractor y condenado para que no vuelva a reincidir en un comportamiento dañoso en la sociedad. El Estado debe respetar así principios fundamentales como el de legalidad, el de proporcionalidad, lesividad o el de culpabilidad. Así, por ejemplo, el principio de legalidad se subdivide en una serie de garantías y principios. El de reserva de ley: no puede haber delitos ni penas si no son en normas con rango de ley. El de taxatividad, que le exige al legislador describir las conductas prohibidas de manera meridianamente clara y precisa. El principio de irretroactividad de la ley penal, que no se pueden establecer normas penales que tengan efectos con anterioridad a su entrada en vigencia. O el principio de prohibición de analogía y prohibición de interpretación arbitraria de la ley penal, que le exige al juez no realizar interpretaciones descabelladas o arbitrarias. El principio de proporcionalidad le exige al legislador establecer la prohibición de conductas y establecer penas que sean idóneas para proteger bienes jurídicos, además de necesarias y proporcionales al injusto cometido. O el principio de lesividad, que exige al operador judicial que para imponer penas o establecer sanciones solo lo puede hacer si la conducta realizada por el sujeto implica la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Y finalmente el principio de culpabilidad, que le plantea al operador judicial tres exigencias. La primera es la prohibición de responsabilidad objetiva, es decir, la exigencia de que los hechos producidos solo pueden ser responsabilizados cuando se hayan realizado de manera dolosa o al menos de manera imprudente. Es decir, no son posibles de atribuir hechos realizados de manera extraordinaria. La segunda, la exigencia de reprochabilidad, es decir, no se puede imponer una pena a una persona
que no puede tener capacidad de comprender el carácter dañoso de su acto o que no puede autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión. Y finalmente, la exigencia de responsabilidad por el hecho y por el hecho propio. Por el hecho implica que no se le puede hacer responsable a una persona por su simple pensamiento y tampoco se le puede hacer responsable por su conducta previa, por su personalidad, por su condición social o por su condición económica. Y por el hecho propio, porque no me pueden hacer responsable o no nos pueden hacer responsable por hechos cometidos por otras personas. Y tampoco cabe en el derecho penal responsabilidades colectivas o solidarias. Las responsabilidades en el derecho penal son estrictamente individuales. Todo lo que hemos mencionado hasta este punto con relación al derecho penal, referido a los fines que justifican la intervención punitiva del Estado y a los principios que limitan esta potestad, son trasladables y aplicables al derecho administrativo sancionador. El derecho administrativo sancionador es expresión de la misma potestad punitiva del Estado, y los principios como de legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad también le son trasladables y aplicables, pero con las matizaciones que la naturaleza misma de las infracciones administrativas lo amerita. En conclusión, en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, la potestad de crear delitos, así como de imponer las sanciones, solo puede estar justificada si, a la par de perseguir la protección de bienes jurídicos que son importantes para la convivencia social, se tienen los límites necesarios acordes con los principios y derechos que protegen las libertades de todos los ciudadanos. Ahora ya sabes qué es el derecho penal y por qué es importante. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima.